Buen día, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que tanto la consejera como el vicepresidente ejecutivo han explicitado claramente cuál era y cuál es el objetivo de la ABI y lo que significa. Yo, en primer lugar, permitirme agradecer a los grupos parlamentarios que han dado apoyo a esta institución en todo momento, desde su creación como ahora después también en la revalidación del puesto de la designación del vicepresidente ejecutivo. Porque realmente ahí es donde está una de las características fundamentales de lo que significa esta institución. Esta es una institución en el ámbito de la transformación de nuestro modelo productivo que ha querido enraizarse desde la independencia y desde una autonomía capaz de generar espacios de máximo consenso. La creación de un ecosistema innovador en la Comunitat Valenciana que tenga además esa capacidad de hablarse, de tener una conversación permanente desde las distintas y diversas miradas, era fundamental. Y en el año 14, por contar un poco toda la historia, hablando con el profesor García Reche, estábamos viendo cómo se podía generar una segunda generación de políticas industriales en la Comunitat Valenciana. En los años 90 se había creado en la Comunitat Valenciana el INPIVA, instrumentos potentes para lo que significó hacer política industrial, cuando en España no estaba de moda hacer política industrial. Es más, algunos decían que la mejor política industrial es la que no existía. En este caso, con esas bases, después hemos tenido la oportunidad en el año 15, después de las elecciones, de poder llevar a cabo este proyecto. Y es un proyecto que al final tiene que trascender las legislaturas, porque la innovación no sabe de legislaturas. La transformación económica y social de este país no sabe de legislaturas. Tenemos que, por tanto, impulsar una transformación, un cambio de modelo productivo, de lo que se ha hablado de una manera redundante, con bases sólidas y con una vocación de no hacer tampoco ningún despotismo ilustrado, porque al final los agentes están, todo el ecosistema está, los que participan del ecosistema, están las universidades, están los centros tecnológicos, están las empresas. De lo que se trata es de que no haya estamentos estancos y que finalmente no fluya esas sinergias tan fundamentales. Y en este tiempo ya esto se ha conseguido. Se ha conseguido, en primer lugar, poner la innovación en una prioridad de la agenda y como una palanca definitiva para la transformación económica y social de la Comunitat Valenciana. Y, en segundo lugar, más allá incluso de los programas, que, como ha dicho la consejera, se han aumentado en términos económicos, más allá incluso de las propias capacidades económicas que se fluyen en el sistema innovador, la propia existencia de la ABI ha generado una expectativa positiva y ha priorizado en el ámbito de lo que significa nuestro modelo económico la innovación. Y por eso yo creo que se ha conseguido una primera etapa de consolidación. Ahora se trata de un impulso definitivo. Para ello también en esta legislatura está la Consejería de Innovación, que está absolutamente alineada con lo que es el gran objetivo de la Unión en estos momentos, que es la digitalización, junto a la sostenibilidad y la resiliencia. Y, por tanto, creo que tenemos los instrumentos y lo que se trata es de que continuemos haciendo posible este trabajo conjunto, esta suma de sinergias. La ABI, como bien anunciaba el vicepresidente ejecutivo, va a destinar este año 57,4 millones de euros para apoyar a distintos proyectos, más de 200 proyectos, que van a incardinarse en todo lo que es ese movimiento, en ese trayecto de transformación de nuestro modelo económico. Es cierto que además la Comunitat Valenciana, de los mejores indicadores que en este tiempo podemos de alguna manera traslucir, es sin duda el avance, como bien decía la consejera, de los indicadores que los propios organismos públicos han publicitado y han exhibido.
en los que la Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma española y una de las regiones de Europa que más ha avanzado en los últimos años en innovación. Y eso es posible, desde luego, gracias a todos los centros tecnológicos que tenemos, a todos los centros de investigación, al CSIC, a las universidades, por supuesto las universidades que son un instrumento fundamental, son desde luego los grandes partners que tiene la AVI, y por tanto todos conjuntamente pues estamos avanzando y generando una nueva frontera en lo que implica la innovación. Es cierto que al final de todo este trayecto de transformación del modelo lo que se quiere es conseguir que la Comunidad Valenciana salga de una situación difícil en cuanto a renta per cápita. No solo va a ser la innovación ni el cambio de modelo productivo que lo consiga, necesitamos también una aportación de capital público mayor, es decir, un sistema de financiación adecuado, y necesitamos más apoyos de inversión pública, pero en cualquier caso sí que es bien evidente que sin un modelo transformado que, basándose además en nuestros sectores que a veces llamamos maduros, pero que están ahí, si somos capaces, por tanto, de alinearlo todo, es la única manera de verdad de conseguir esa mayor productividad, que es conseguir la competitividad de nuestras empresas y conseguir, desde luego, en definitiva, mejores salarios y mejores oportunidades de trabajo para todas las personas de esta comunidad, que al final, sin duda, es el gran objetivo de este Gobierno: conseguir que todas las personas tengan su propio proyecto de vida, con la ocupación de calidad que se merecen, con el estado social que se merecen. Esto es ni más ni menos. Tenemos que ver cómo este planteamiento, que es bastante obvio, que es creación de empleo, creación de riqueza, redistribución económica y mantenimiento y fortalecimiento del estado del bienestar, lo hacemos posible. Y para eso, desde luego, sin duda, necesitamos un sistema económico potente, innovador y capaz de adaptarse y actualizarse permanentemente. Eso es lo que humildemente creo que intenta la AVI, ser este nervio que finalmente canalice todas las oportunidades que tiene la Comunidad Valenciana, que las tiene. Y ahora, en esta década que viene, esta década que ya estamos, que es la década de las oportunidades, tenemos que ser conscientes que no podemos fallar, que tenemos que acelerar todos los procesos que ya estaban en marcha y que además debemos aprender las lecciones de esta terrible pandemia. Y si hay alguna lección en este ámbito que es absolutamente insoslayable, es la apuesta por la ciencia y por la innovación. Gracias a la ciencia y la innovación estaremos dentro de un poco ya bastante mejor y superando la pandemia. Ahora se trata de que la pospandemia no nos limite esa capacidad de acción, sino todo lo contrario, que acelere ya todo este proceso que debe ser imparable en nuestra economía y en nuestra sociedad. Y muchísimas gracias, Andrés, y a todo el equipo, a Olivia, a todo el equipo por vuestro trabajo. Gracias, consellera, y lo fundamental es que todos trabajemos en esta dirección. Yo creo que en la Comunidad Valenciana debe haber un enorme consenso en favor de la innovación, y ahí nos debemos aplicar todas y todos. Muchas gracias.